noches, hermanos. El día de hoy vamos a retomar nuestro estudio de Génesis y vamos a empezar, hermanos, a partir del capítulo 2, versículo 4 en adelante, ¿ok? Desde ahí vamos a empezar a retomar nuestro estudio de Génesis. ¿Por qué, hermanos? Porque ya el capítulo 1, todo el capítulo 1 y el principio del capítulo 2, que es capítulo 2, versículo 1 al 3, eso ya lo estudiamos, ¿no es cierto? En los domingos que tuvimos la fortuna de predicar la creación, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, hermanos, ahí vimos la creación del universo, como Dios lo creó y cómo lo conocemos hasta el día de hoy, tal cual Dios lo creó, ¿no es cierto? Vimos que Dios creó la luz, los cielos, los mares, las tierras, la vegetación, ¿no es cierto? Ajá, día, noche, luz, sol, luna, estrellas, ¿no es cierto? También vimos cómo Dios creó a los animales marinos, a las aves, a los animales terrestres. Y finalmente en el día sexto, si recordarán, fue la creación del hombre, ¿no es cierto? Sí. Del ser humano. Y todo eso, hermanos, pues lo vimos en el capítulo 1. Si ustedes lo quieren volver a estudiar, estas predicaciones, hermanos, de la creación, pues ya se encuentran en nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver todo Génesis 1. Y también, hermanos, pueden ver el séptimo día. ¿Recuerdan de qué habló el séptimo día? Del reposo, ¿no es cierto? El reposo de Dios. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. De la misma manera, hermanos, ese estudio también ya está en YouTube y si ustedes lo quieren ver, sin ningún problema lo pueden encontrar ahí. ¿Ok, hermanos? Y aquí es donde nos quedamos. Ese fue el último versículo que vimos. Génesis 2, versículo 1 al 3. Es lo último que vimos. Y entonces, si Dios nos permite, hermanos, vamos a continuar estudiando este libro de Génesis comenzando por el capítulo 4. Así que si me acompañas en tus Biblias, hermanos, para leer Génesis capítulo 2, versículo 4, vamos a leer todo el capítulo, ya que todo el capítulo habla de un solo tema en específico y es donde podemos ver aspectos del hombre antes de la caída. Así que ayúdame ahí abriendo tus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice, vamos a leerlo hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jabilia, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ok? Esta parte, hermanos, de la historia aquí en Génesis capítulo 2, si te diste cuenta, hermanos, aquí hay ciertos detalles, ciertos aspectos acerca del hombre antes de que él cayera en el pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. Estos aspectos de los orígenes del hombre en el huerto del Edén. ¿Cómo era el hombre cuando estaba en el huerto del Edén? Y vamos a ver ciertos puntos, hermanos, que podemos ver muy interesantes aquí. ¿Ok, hermanos? Ahora, si tú pusiste atención, hermanos, en esta pequeña lectura, tú puedes ver, hermanos, que hay detalles que son exclusivos de Adán. ¿Por qué exclusivos de Adán, hermanos? Porque nosotros podemos ver que ninguna otra criatura, ninguna otra cosa que Dios haya creado, tiene la misma intención de Dios como la tiene el hombre. No hay detalles. Por ejemplo, no nos dicen los detalles de los leoncitos. No nos dicen los detalles de los primeros cotorros, no. Sino que nos dicen los detalles de quién, del ser humano. ¿Cómo era el ser humano? Simplemente nos dice en el 6º día que Dios creó al hombre, y en el capítulo 2 te da detalles de cómo era ese hombre creado. ¿No es cierto? Y eso, hermanos, no es de sorprenderse. No es de sorprenderse de que el hombre tenga más detalles que toda la creación. ¿Saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, hermanos, el hombre es el único ser que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Por eso es que en este libro, hermanos, en este capítulo en específico, se ve muchos detalles de este hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, también, hermanos, tú puedes notar aquí la profunda relación que hay entre Dios y el hombre. Porque, hermanos, aquí vemos nosotros a Dios como el creador, ¿no es cierto? Pero también vemos al hombre como la criatura. Pero entre estos dos seres hay una relación íntima. Siempre hay una comunicación entre ellos, ¿no es cierto? Se ve claramente que aquí hay algo. ¿Y sabes algo importante? Aquí, hermanos, en todos estos versículos del capítulo 2, si tú lees con más atención, tú vas a encontrar 19 acciones que hizo Dios para el hombre. Vas a encontrar 19 acciones, 19 cosas que Dios hizo para el hombre. O sea, en pocas palabras, hermanos, tú siempre vas a encontrar a Dios interactuando con el hombre. Y eso le da un lugar especial al hombre, porque Dios no hace las cosas nada más por crearlas. Él creó al hombre, al ser humano, porque Dios quería una relación con él. Dios quería interactuar con esta creación que él había creado. Así que, hermanos, vamos a ir estudiando todos estos aspectos, ¿ok?, del hombre antes de la caída, y vamos a ir viendo también cómo Dios se relacionaba con este hombre, ¿ok? Así que
Vamos, hermanos, a ver versículo por versículo, pero si te das cuenta, hermanos, del capítulo, ahí en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6, es un pequeño resumen de lo que ya había pasado. Mira, vamos a leerlo. Versículo 4, vean, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. O sea, este es el principio, ¿no es cierto? El origen, el principio de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y añade, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota cómo Dios mismo es el que sustentó la tierra antes de que existiera Adán. Porque dice ahí en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Pero Dios ya la había creado. ¿Recuerdan? Cómo Dios creó todo maduro. Si ustedes recordarán, hermanos, las predicaciones de Génesis 1, Dios creó todo maduro. Dios creó las plantas, las hierbas, todas maduras, y Él las sustentaba. Porque aquí, hermanos, estamos viendo el sustento de Dios hacia su creación. Dios mismo, por medio de su poder soberano, Él sustentaba la creación. Y vean versículo 6, dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Con este vapor que subía, regaba toda la hierba y así es como la hierba crecía. Más adelante, hermanos, vamos a ver este versículo a más detalle, pero ahora quiero que veas algo importante en el versículo 7. Estos primeros versículos simplemente fueron como una introducción de lo que ya había pasado, ¿no es cierto? Pero vean, aquí hay algo interesante en el versículo 7, vean lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Detengámonos ahí. Nota la palabra formó. Jehová Dios formó. Esta palabra de formó, hermanos, en el hebreo es yatzar. Yatzar. Y es importante esa palabra. Yatzar. Y esta palabra, hermanos, se enfoca en la formación del objeto. Eso es lo que enfatiza. Enfoca en la formación del objeto. Para que puedas entender un poco más, hermanos, ve lo que dice Amós, el profeta Amós, capítulo 4, versículo 13. Vean lo que dice. Y es la misma palabra que se utiliza aquí en Génesis. Pero ahora la vamos a ver en Amós, capítulo 4, versículo 13. Amós, un profeta menor, ahí en los últimos del Antiguo Testamento. Ahí encontramos a Amós. Amós 4:13, salud. Dice así, Amós capítulo 4, versículo 13. Vean, si no lo encontraron, no se preocupen, yo se los leo, pongan atención. Vean lo que dice Amós. Dice, porque he aquí el que forma es la palabra yatzar. He aquí el que yatzar, he aquí el que forma los montes y crea el viento. Estamos hablando de alguien que está formando un objeto, que está formando algo. En este contexto, Dios está formando los montes, ¿no es cierto? Vean otro pasaje, Salmo 95:5. El Salmo 95:5, vean lo que dice. Salmo 95, versículo 5. De la misma manera, aquí se utiliza la palabra yatzar. Salmo 95:5 dice, escucha, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron, esto es yatzar, formaron la tierra seca. ¿Te das cuenta?
Como yatzar, formar, tiene que ver con la creación de algo, con la creación de un objeto. Y así, hermanos, podemos seguir con más pasajes que nos hablan acerca de esta palabra yatzar. Pero aquí en Génesis, hermanos, Génesis capítulo 2, regresando a Génesis 2, acá en Génesis capítulo 2, hermanos, esta palabra de yatzar la vamos a encontrar muchas veces. Muchas veces vamos a ver aquí formó. Siempre la vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea del autor, en este caso de Moisés, que fue quien escribió Génesis, la idea de Moisés es mostrarnos que Dios fue el que formó todo. Él es el creador de todas las cosas. Él tomó todas las cosas y las formó. Es como, hermanos, esa palabra de yatzar da la idea de que Dios es un artesano moldeando su creación, así como los alfareros. ¿Han visto cómo los alfareros toman el barro y de eso que no tiene forma le empiezan a dar una forma? Esa es la idea de yatzar. Él es el que formó, Él le dio forma. Esa es la idea. Entonces, hermanos, vean ahí en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis que dice: entonces Jehová Dios formó. De la nada, hermanos, formó Dios al hombre. ¿Y por medio de qué? Por medio del polvo de la tierra, dice, ¿no es cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios lo agarró, Dios lo formó como un alfarero. Él le dio la forma a ese objeto, a esa cosa. ¿Se dan cuenta? Él es el creador, hermano. Él con su inteligencia, con su sabiduría, creó al hombre. Ahora, esto es importante porque aquí dice hombre, ¿no es cierto? Esta palabra de hombre, en su contexto, hermanos, se está refiriendo específicamente a Adán. A Adán, no a la raza humana. Por ejemplo, vean lo que dice atrás, Génesis 1:26. Atrás, Génesis capítulo 1, versículo 26. Vean lo que dice ahí. Génesis 1, un versículo conocido por muchos. Génesis 1:26 dice, escucha, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nota la palabra hombre aquí en Génesis 1:26. Esta palabra de hombre, hermanos, aquí se refiere a la humanidad. No se refiere específicamente a uno, Adán, sino se refiere al hombre en plural. O sea, se está refiriendo a la raza humana. O sea, tanto a hombres como mujeres van a ser formados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Aquí sí está hablando de manera plural. Pero en Génesis 2, hermanos, ahí en Génesis 2, versículo 7, no está hablando de manera plural, sino exactamente está hablando de manera específica. Cuando él dice, y fue el hombre un ser viviente, y fue el hombre creado del polvo de la tierra, se está refiriendo al hombre como género masculino y en específico a Adán. ¿Ok? Aquí solamente estamos hablando de Adán. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que solamente se está hablando de Adán? Lo sabemos, hermanos, porque a partir del versículo 22 en adelante, Dios toma a Adán y saca a Eva. Sí. O sea, a partir del versículo 22 en adelante ya empieza a existir Eva. Atrás de esto, solamente Adán. Es por eso, hermanos, que este versículo 7 está en su contexto, se está refiriendo únicamente a Adán, ¿ok? Entonces, vemos, hermanos, aquí en el versículo 7, que Dios formó como un alfarero ¿a quién? A Adán, al hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Este es el origen del ser humano, hermanos. Ahora, el ser humano, como pueden ver, no fue un accidente. No es el producto de un accidente. El ser humano fue creado por Dios. Y obviamente esto, hermanos,
define el propósito de todos nosotros como seres humanos. Porque si el ser humano fue creado por Dios, eso quiere decir que Dios le dio un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito del ser humano? Glorificar al Creador. Ese es nuestro propósito como seres humanos, glorificar al Creador. Vean lo que dice Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Vean lo que dice. Igual un texto muy conocido por todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, versículo 31, dice así la palabra de Dios. Escucha, igual un versículo conocido dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacer lo que todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Tú, hombre, si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier cosa, tú tienes que hacer todo para la gloria de Dios. Este es el propósito de todo ser humano, hermanos. Vivir para la gloria de Dios. ¿Y sabes algo? Si tú vives dándole la gloria a Dios en todo el aspecto de tu vida, como dice el versículo, ya sea comer, beber o hacer lo que tú hagas, si tú lo haces todo para la gloria de Dios, va a pasar algo muy grande. Ve lo que dice el Salmo 16:8. Salmo 16, versículo 8. Vean lo que dice. Lo que va a pasar por darle la gloria de Dios en nuestras vidas. Salmo 16, versículo 8. Salmo 16:8, ¿ya lo tenemos? Escucha, dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y escucha versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Nota, hermano, que si tú vives para la gloria de Dios, entonces tú vas a experimentar un gozo y vas a disfrutar de Dios y de la vida, porque tú vas a estar alegre, vas a estar contento. Porque dice ahí, hermanos, versículo 8, Jehová está delante de mí. O sea, esto quiere decir, hermanos, que tú vives pensando en Él, tú vives con Él. Él es tu prioridad en todo lo que haces, porque todo lo que haces lo haces por Él. O sea, Dios está delante de ti todo momento. Y como resultado, gracias a que Dios está delante de ti, gracias a que tú glorificas a Dios, como resultado, versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú vives enfocado en Dios, si tú vives mirando a Dios, agradándole a Él, dándole la gloria en todo lo que tú haces, entonces tú vas a vivir satisfecho de gran manera. Y esa es la única manera de encontrar verdadera satisfacción. Y esta es la única manera de encontrar el verdadero gozo en tu vida, viviendo para la gloria de Dios. Por esta razón Dios nos creó, hermanos, para que tú lo disfrutes a Él, glorificándolo en obediencia, glorificándolo en todo lo que tú haces, y a su vez tú vas a recibir un gran gozo, porque tú has obedecido, porque tú has servido por el propósito que Dios te creó, que es glorificarlo. Y eso te va a dar gozo, te va a dar satisfacción en tu corazón y en tu alma, así como se lo daba a este salmista. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay una gran bendición cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y hermanos, vivir para la gloria de Dios no nos referimos, hermanos, que tú tienes que hacer algo místico. A eso no nos referimos. No nos referimos a que tu vida debe de estar llena de misticismo, ¿no?
¿Tú sabes qué es vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios, hermanos, simplemente es vivir en obediencia a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. No tiene más cosas, no tiene algo místico detrás de esto, ¿no? Simplemente es conformarnos a la palabra de Dios. Simplemente es aplicar todo esto que encontramos aquí en tu vida diaria. Si tú lo haces, hermanos, entonces tú estarás viviendo para la gloria de Dios. En contraste a esto, si tú no vives en obediencia a la palabra de Dios, pues entonces no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te creó. Y no estarías viviendo dándole la gloria a Dios. Y entonces tú nunca vas a ser satisfecho. Y como tú no vas a encontrar la verdadera satisfacción, tú vas a buscar otras formas de estar satisfecho. Y entonces tú vas a creer que la verdadera satisfacción está en algo o en alguien fuera de Dios. Y entonces ahí te vas a perder, porque te has salido de Dios. Pero note, hermanos, cómo todo esto empieza, porque tú te sales de tu propósito original. Tú te sales de no darle la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Para esto fuimos creados. Para esto fue creado Adán, el padre de la humanidad, ¿no es cierto? Por eso dice Génesis 2:7, regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, hermanos, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nota, hermanos, Dios creó al hombre con un propósito de glorificarle. Pero aquí podemos ver otro detalle, el cual es que Dios lo formó como con polvo de la tierra, ¿no es cierto? Dice ahí el versículo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto Moisés, hermanos, lo menciona varias veces. Por ejemplo, ve más adelante ahí en Génesis 3:19. Aquí Moisés lo vuelve a retomar. Génesis 3:19, y vean lo que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿No es cierto? O sea, esta es una realidad. El ser humano, Adán, fue formado del polvo de la tierra. Simplemente Dios tomó polvo de la tierra y, como un alfarero, ¿no es cierto?, como un artesano, Él creó al hombre. Él hizo al hombre. Ahora, ¿esto qué nos ayuda esto para nuestras vidas, hermanos? Entender que somos hechos del polvo de la tierra. Sí, pero se los voy a explicar un poco más para que lo puedan entender todos. Les voy a dar una aplicación práctica para sus vidas. Y esto nos lo enseña Abraham. Ve lo que dice Génesis 18:27. Génesis 18:27. Aquí, hermanos, nos va a poder dar una idea de una aplicación práctica de estas verdades. Vean. Génesis, más adelante, Génesis 18:27. Aquí estamos con Abraham. Y esto, hermanos, que vamos a leer nos va a ayudar a entender la implicación de saber lo importante de que fuimos creados del polvo de la tierra. Vean lo que dice Génesis 18:27. Dice así: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Nota algo importante, hermanos. Estas palabras que está utilizando Abraham nos habla de la humildad que tenía Abraham. Si tú recuerdas esta historia como contexto, aquí Abraham estaba platicando con Dios, o iba a empezar a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a destruir un pueblo llamado Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace Abraham es empezar a tener un diálogo con Dios para que no destruyera la tierra de Sodoma y Gomorra.
Y entonces Abraham empieza a hablar con Dios y le dice, Dios, es que quizás hay algunos justos ahí adentro. ¿Cómo la vas a destruir si hay algunos justos? ¿No es cierto? Y entonces empieza este diálogo entre Dios y Abraham. Y Abraham insiste mucho en esto. Hay justos ahí. ¿Cómo vas a destruir esta tierra? Muchos podrían decir, es que Abraham fue un necio, porque Dios le decía, es que no hay justos. Y Abraham, no, es que sí, uno. No, es que 50, es que 10, es que uno. Y le empezó a bajar, ¿no es cierto? Hasta que encontramos que no había ningún justo en esa tierra. Era como Dios lo había dicho. Todos eran pecadores en esas tierras. Y entonces, hermanos, en este versículo 27, de tanto de que Abraham estaba hablando con Dios, Abraham, hermanos, reconoce su posición. Y por eso dice versículo 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor. Y él añade y dice de sí mismo, aunque soy polvo y ceniza. O sea, Abraham, hermano, está reconociendo la posición que él tiene delante de Dios. Y es una posición muy inferior. Simplemente Abraham está diciendo, Señor, yo estoy hablando contigo, pero tú estás acá arriba y yo estoy hasta acá abajo. Yo no soy absolutamente nadie. Y hermano, para eso nos sirve recordar que somos hechos del polvo y de la tierra, para ayudarnos a recordar nuestra posición delante de Dios, porque nosotros somos muy insignificantes en comparación al Dios del universo, ¿no es cierto? Y esto mismo reconocía Abraham. Abraham estaba diciendo, Señor, yo te hablo, pero la realidad es que yo no soy nada más que polvo y ceniza. Y entonces Abraham con humildad se acercaba a Dios, porque tú eres el supremo. ¿Te das cuenta? Esto, hermanos, nos coloca en nuestra verdadera posición. El saber que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra nos coloca en nuestra verdadera posición. Y es una posición que no tiene valor, porque somos nada. La tierra no vale nada. De ahí fuimos creados nosotros, los seres humanos. Nosotros no somos una creación grande y poderosa, ¿no? Nosotros somos hechos del polvo de la tierra y tenemos que reconocer que el único supremo es Dios. Entonces, hermanos, regresando a Génesis 2:7, por eso aquí podemos encontrar estas palabras. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vean, sigue añadiendo Moisés más detalles y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, nota, hermano, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Pero mientras Dios lo formaba, este hombre no tenía vida. Simplemente Dios lo estaba formando del polvo de la tierra y mientras lo formaba él no tenía vida. ¿Cuándo empezó a tener este hombre vida? Dice ahí, hasta que él sopló, hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Esto es importante, hermanos, porque esto nos hace ver que solo Dios es el único que puede dar vida. Él está en control de la vida física de todos. Vean lo que dice Mateo 6:27. Mateo 6:27. Mateo 6, versículo 27. Vean lo que dice. Mateo 6. Mateo 6, versículo 27. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y vean lo que dice. Hace una pregunta al Señor Jesucristo y él dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto, hermanos, esta frase de añadir su estatura a un codo, esto se refiere a alargar la vida. Era una frase que se usaba antes para decir que vas a alargar tus días. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, alargar los días de su vida? Esta es una pregunta obvia, con una respuesta obvia, la cual es nadie.
Nadie puede alargar su vida, ¿o sí? Por más que te afanes, no puedes alargar los días de tu vida. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, tú puedes cuidarte, ¿sí? Tú te puedes preocupar en comer bien, en hacer ejercicio, ¿no es cierto? En tener una salud buena y quizás tú te preocupas para que tus días sean más largos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, hermanos, es que tú no vas a poder hacer algo más de lo que Dios ya estableció, porque Dios ya lo decidió, ¿no es cierto? Dios ya decidió qué va a pasar contigo, hermano. Porque, hermano, ¿por qué tú estás hoy aquí, en el siglo XXI? ¿Y por qué tú no estabas en el siglo XVI con Martín Lutero en la Reforma? ¿O por qué tú, hermano, no fuiste el sobrino de Juan el Apóstol? ¿O por qué tú no naciste en otra familia? La respuesta es sencilla. Porque Dios es soberano. Y todo lo que pasa, hermanos, en nuestra vida no es un accidente. Tu misma vida es un recordatorio, hermanos, de que la vida que tienes es porque Dios así la diseñó y Dios así la decidió. Todo lo que pasa a tu alrededor en ti y en tu vida es porque Dios así lo había establecido para un propósito. Y Él, hermanos, te dará la vida hasta donde Él lo haya establecido. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿quién puede añadirse más días de vida? Nadie. Tú te puedes afanar por trabajar, comer bien, hacer ejercicio, pero el que toma la última decisión es el Señor, porque Él es el que establece todas las cosas. Nosotros como seres humanos, hermanos, solamente tenemos la responsabilidad de ser obedientes, ¿no es cierto? De servir a Dios, de cuidar nuestro cuerpo conforme a nuestras capacidades, de dar lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una realidad muy grande. Y esa nos la enseña Deuteronomios 32. Vean lo que dice. Deuteronomio 32, 39. Vean lo que dice. Deuteronomios capítulo 32, versículo 39. Es una gran verdad la que vamos a encontrar aquí en Deuteronomios. Deuteronomio 32, versículo 39. ¿Ya lo tenemos? Dice así, escucha. Deuteronomios 32, versículo 39. Si no lo tienes, no te preocupes, escucha, dice, ved, estas son palabras de Dios y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y escucha esto importante, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Te das cuenta, hermano? Dios está en control de todo. Este pasaje es muy claro, ¿no es cierto? Él dice, yo hago vivir y yo hago morir, yo hiero y yo sano. Todo está bajo el control de Dios. Inclusive, hermanos, en un desastre natural, cuando pasa un desastre natural, no es que a Dios le tome por sorpresa, ¿eh? No es que Dios dijo, híjole, como que se me pasó la mano, ahora sí. No, no. Él está en control de todo. Y sí, hermanos, es una realidad. En ese desastre natural murieron personas. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios así lo decidió. Ni una más, ni una menos. Solo las que Él ya había determinado en ese plan perfecto que Él tiene. Claro, un desastre natural es una tragedia, ¿no es cierto? Y más si pierden vidas humanas, ¿no es cierto? Eso nos duele, que se pierdan vidas humanas en un desastre natural. ¿Y sabes algo? A Dios también le duele, porque Él es un Dios compasivo. Y Él le duele cuando alguien muere. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver que Él es soberano. Y Él está en control de todo. Y Él hace lo que tenga que hacer, porque Él es soberano. Y nada se le escapa.
Todo está determinado por Él. Y sabes, hermano, para el incrédulo, esas son señales de que necesita un Salvador, de que Él no puede salvar su propia vida, de que Él necesita acercarse a un Salvador que es Cristo, porque si Él no va con Cristo, Él se va a perder. Para eso Dios también pone todas estas cosas alrededor de nosotros. Y para el creyente, ¿qué pasa? Para el creyente que ya ha encontrado ese Salvador, ¿para qué pone todas estas circunstancias malas en nuestras vidas? Bueno, para que ese creyente que ha puesto sus ojos en su Salvador pueda ver que ese Salvador lo puede santificar más y lo puede llevar a una perfección más, como Él quiere que seamos, ¿no es cierto? Sed santos como yo soy santo, dice la Escritura, ¿no es cierto? Para eso pasan todas estas cosas. Pero hermanos, recuerda algo importante. Todo lo que pasa en la vida de un incrédulo es para apuntarlo al Evangelio, a Cristo. Y todo lo que pasa en la vida de un creyente es para nuestro bien, de acuerdo a Romanos 8:28. Todo es para nuestro bien. Quizá, hermano, hay cosas que no entendemos en su totalidad. Y a lo mejor, hermanos, no tenemos que entenderlo porque esas son cuestiones soberanas de Dios. Pero lo que sí debemos de hacer nosotros como seres humanos, hermanos, es cumplir con lo que nos toca a nosotros. Y es obedecer a Dios. Y lo demás, hermano, lo que tú no puedes entender, lo que tú no puedes controlar, eso déjaselo a Dios. Como por ejemplo, les advierten y les dicen, no crucen por ahí, hay peligro, no traten de... Y la gente es necia. Sí, pero al final, hermano, pero al final todo está controlado por Dios. Ya era porque tenía que suceder. Claro, pero Dios lo controla. Hay cosas que nosotros podemos evitar, hay cosas que nosotros podemos controlar, ¿no es cierto? Pero atrás de eso, recuerda, Él es el único que da la vida, pero también el único que la quita, porque Él está en control de todos. Es más, te voy a decir algo, hermanos. Dios da la capacidad al hombre para que quite la vida de alguien más. O sea, no es de que ese hombre por sus propias voluntad y fuerza vaya y le quite la vida a alguien. Dios le da esa capacidad. ¿Ven lo que dice Daniel? Daniel capítulo 5, versículo 18. Ven lo que dice. Por si no me crees. No vas a decir, este ya se la sacó de la manga. Daniel 5, 18. Vean lo que dice. Daniel 5, 18. Para que vean que no les miento, hermanos. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios, hermanos. Dios es el soberano. Y Él elige todas las cosas. Daniel 5, 18, ¿ya lo tenemos? Daniel 5, 18, vean lo que dice. Daniel 5, 18. Vean, dice así la palabra de Dios, Daniel 5, 18. Escucha, si no lo tienes, no te preocupes, aquí lo leemos. Dice así, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza. O sea, nota, aquí Dios le está diciendo al rey que estaba gobernando en Babilonia, Dios le está diciendo que Dios le dio a su padre Nabucodonosor el reino y la grandeza, ¿no es cierto? La gloria y la majestad. Y vean qué más le dio, versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas que temblaban y temían delante de él. Y escucha, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Esto lo hacía Nabucodonosor, pero él hacía ¿por qué? Porque Dios así le había dado esa grandeza. Dios así le había dado ese poder. Dios le había dado la autoridad para que él matara a alguien o dejara vivo a alguien. Él tenía ese poder, esa autoridad, pero Dios se la había dado. Esto mismo pasa en la actualidad, hermanos.
Si alguien mata a alguien, es porque Dios así lo permitió. Yo sé, hermanos, que a lo mejor nuestra mente finita, esto puede causar algún choque en decir, ¿cómo es que Dios permite? ¿No es cierto? Pero hermanos, quiero que entiendas algo. Al final de todo, Dios es el soberano y Él determina quién vive y quién muere. Y esto pasa no porque Él sea el autor del mal, no porque Dios permita la maldad, para nada. Si es malo que alguien mate a otra persona, sí, claro, es algo malo, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista humano es una tragedia, ¿no es cierto? Pero atrás de todo esto, hermanos, está Dios orquestando su plan perfecto, su diseño soberano. Y Él tiene un plan para todas las personas. Y esto, hermanos, al final nos debe de consolar. ¿Sabes por qué? Porque aunque no entendemos estas verdades en su totalidad, hay una realidad. Nosotros vivimos por Dios. Nuestra vida y nuestra circunstancia está en la mano de Dios y Dios está en control de todo. Hermanos, todas las cosas pasan porque Dios así las ha orquestado. Y gracias a Dios estamos aquí. Y eso es lo que debemos de agradecer, ¿no es cierto? Pero date cuenta, Él determina cuánto tiempo vivimos, en qué tiempo de la era vivimos. Él determina cuándo morimos, inclusive Él determina cómo morimos, porque Él es el soberano. Esa misma idea pasó con Job, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Han leído la historia de Job? ¿Quién quería hacerle daño a Job? Satanás, el diablo. Pero Dios, ¿qué le dijo? Hazlo, pero no le quites la vida. Porque el único que puede quitar la vida es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Si Dios le hubiera dicho, quítale la vida, Satanás se la quita. Pero no por el poder de Satanás, sino porque Dios lo había orquestado así, porque Él es el soberano. Y por eso todo está en control de Dios. Vean lo que dice Job 12:10. Job 12:10. Job 12:10. Ahí atrás de los salmos está Job. Atrás de los salmos. Job 12. Vean, grandes verdades. Job 12:10 dice así: en su mano, o sea, en la mano de Dios, está el alma de todo viviente y el hálito, o sea, el aliento de todo el género humano. ¿Se dan cuenta? Está en Dios. Más adelante vean, Job 14:10. Job 14, versículo 10, vean lo que dice Job 14:10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará Dios? Pues Él estará en control de todo. Esa es la pregunta retórica que se está haciendo Job aquí. El hombre va a morir, el hombre será cortado, perecerá el hombre, le va a pasar muchas cosas, pero ¿dónde está Dios? Por respuesta, Dios está controlando todas esas cosas. Porque, hermanos, Dios determina. Él determina cuándo vives y cómo muere alguien. Él determina todas las cosas. Así como Nabucodonosor mató a personas, bueno, detrás de esto, el Dios soberano determinó que esas personas murieran así, a manos de Nabucodonosor. Porque Él está en control de todo, hermanos. Y nuevamente lo repito, esto debe de animarnos, porque esto nos muestra que tenemos a un Dios poderoso, ¿no es cierto? Que está en control de todo. Y a Él nada se le va a escapar, ni el más mínimo detalle de nuestras vidas, porque todo está bajo su control. Otra vez, quizá nuestra mente finita no logra entender estas verdades y quizás podamos pensar, y es que como que
siento que esto está mal, porque esto va en contra de mi verdad, en contra de mis circunstancias, de las mías. Pero la realidad bíblica, ¿cuál es? La realidad bíblica, hermanos, es que nos enseña que nuestra mente es finita y está llena de pecado, ¿no es cierto? Porque vemos en las Escrituras que todas las cosas están en control de Dios, porque Él es el soberano. Entonces, regresando a Génesis 2:7, ya vamos a ir acabando, hermanos. Génesis 2, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nota algo importante aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Esta es la parte material y física, la carne y los huesos que Dios formó. Pero vean, dice ahí, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto de aliento de vida, esta es la parte inmaterial del hombre. O sea, date cuenta, primero fue creado la parte biológica, física, ¿no es cierto? Y en ese momento él no tenía vida hasta que Dios puso esa parte inmaterial, ¿no es cierto? Ese aliento de vida, hasta que Dios sopló ese aliento de vida, es hasta que tuvo vida el hombre, hasta que Dios sopló esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es el soplo del aliento de vida? Es la conciencia. Hasta que Dios puso la conciencia, o sea, sus deseos, sus anhelos, todo lo que es por dentro el ser humano, es hasta que Él tuvo vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, nota, hermanos, que el ser humano está compuesto por dos partes. La parte material, la que tocamos, hueso, carne, y la parte inmaterial, lo que no vemos pero está dentro de nosotros como seres humanos. O sea, tus deseos, tus pensamientos, tus intenciones, tus sentimientos, tu voluntad. Todo eso es la parte inmaterial, lo que no podemos ver, pero está dentro de nosotros. Muchos piensan, hermanos, que el ser humano está formado por tres partes: alma, cuerpo, alma y espíritu. Pero no es así. Estamos formados solamente por dos partes: cuerpo y alma. El alma y el espíritu es lo mismo. Es tu ser interior, lo que está dentro de ti. Pero, hermanos, esta parte inmaterial, lo que está dentro de ti, nadie la puede conocer. Porque no es que tú vayas al doctor y te hagan unos rayos X para ver qué es lo que piensas. No, eso está dentro de ti y no puede ser visto por nadie. Esta parte del ser humano, hermanos, es invisible para el hombre, pero escucha, pero es visible para Dios. Porque Dios sí puede ver dentro de ti. Dios puede ver tanto tu parte material, física, como tu parte inmaterial. Él puede ver lo que hay adentro de ti. Dios puede ver cómo tú estás constituido por dentro, cómo eres tú, en tu cuerpo, en tu alma. Porque Él puede ver todas las cosas. Él te ve completito, hermano. Ve lo que dice Lucas 16:15 y con esto vamos a acabar. Bueno, este y otro versículo para que veas. Lucas 16:15, vean lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas 16:15. Lucas 16, versículo 15. Lucas 16, versículo 15. Vean, estas son palabras del Señor Jesucristo. Él estaba hablando con fariseos que eran ávaros, que eran malos, y vean lo que les dice el Señor Jesucristo. Lucas 16, 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y escucha esto: mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nota, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros motivos, todo. Dios conoce todo. Y vean,
al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Igual este profeta nos enseña esta gran verdad. Dios conoce todo nuestro ser interior. Jeremías 17, versículo 10. Vean lo que dice. Jeremías 17, 10 dice así, escucha. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, hermano, Dios te conoce perfectamente en todos los sentidos. Él sabe qué piensas. Él sabe cuál es tu actitud verdadera. Él sabe todo de ti. Inclusive Él sabe qué estás pensando ahorita. Pero ¿sabes algo, hermanos? Esto te debe de animar a que tú vivas una vida santa. Porque, hermanos, no solamente tú tienes que vivir una vida santa externa, sino también interna. Porque Él conoce todo, tanto lo externo como lo interno en ti. Por eso dice ahí, yo Jehová que escudriño la mente. Él sabe lo que estás pensando. Y al final dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú puedes aparentar algo por fuera, ¿no es cierto? Pero Dios conoce todo, incluso tu interior. Él sabrá, hermanos, lo real que haces, lo real que piensas, lo real que te motiva a hacer las cosas. Tú nos podrás engañar a todos nosotros, pero a Dios no. Y al final Él te dará lo que mereces, dice ahí, según sus frutos de cada quien. Por eso, hermanos, hay que ser íntegros, tanto por fuera como por dentro. Porque si tú eres íntegro por dentro, hermano, entonces tú vivirás una vida que agrade más al Señor, una vida en santidad, una vida en obediencia. Y entonces tú vivirás en los caminos del Señor, porque tú eres íntegro por dentro. Y Él conoce, tanto por fuera como por dentro. ¿Se dan cuenta? Y eso nos enseña Génesis 2. Así que, hermanos, lo vamos a dejar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero Génesis 2 va a seguir con esto, enseñándonos aspectos del hombre. Obviamente eso también nos sirve para nosotros porque somos seres humanos. Y entonces, si Dios nos permite, la próxima semana vamos a seguir con más aspectos acerca del hombre antes de la caída. ¿Ok, hermanos? Pues hasta aquí lo dejamos.